Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de 3 de Trail. El podcast donde la cerveza y el trail running se protegen y van seguros a la montaña. Así es, así Y madrugan, y madrugan. Y Y madrugan un madrugan. montón, güey. Sí. Un montón, Hoy, pero bueno, vale la hoy, pena. hoy madrugué como nunca porque tenía que nadar hoy y solo había cupo a las 5 de la mañana. Nunca había ido a nadar a las 5 de la mañana. Mierda. Digamos que el día es hoy es martes 5 de octubre y estamos grabando muy temprano porque el invitado así lo requiere. Sí, Así es. Así es con los Así invitados. es. ¿Cómo va todo? ¿Cómo están? Muchachos, Hoy recordando a la pola del pop, pero aquí tengo esa agüita con limón. con tinto. Yo con quiero un tinto. Sí, yo con estoy tinto contento. también. Estoy contento. Bueno, hay cosas para decir, ¿no? Cosas para decir. Primero que el próximo 31 de octubre nos vamos para Borbur Trail Running. En los adentros, como dicen, de Boyacá. Vamos a estar participando los tres en las dos distancias, en diferentes distancias. Y bueno, la idea es conocer nuevos lugares, nuevas carreras. Y después, sobre todo, venir y contarles, ¿no? Un poquito de la experiencia que vamos a vivir. Ya faltan 3 semanas para vivir eso. Sí, Sí, es que nada. ya estamos Octubre se ya en está octubre, pasando, ya, pero con toda. ya comenzó octubre, ya estamos, ahorita este fin de semana ya me voy a correr mi primer ultra después de, no sé, 2 años casi, 2 años casi. Te vas 2 para años. frontera. Sí, Casi. sí, Así es, así es. en frontera. Y luego Pero- Borbur y bueno, Y todavía se pueden inscribir en Borbur, ojo, ojo. claro, Sí. Hay Que es lo inscripciones importante, es lo abiertas importante. todavía para 10 y 21 21. kilómetros. Y 10-21. he estado revisando cosas y por ahí hablando con gente acerca de la ruta, de todo eso en Borbur y dicen que el calor que va a hacer en la bajada, ambas distancias comienzan bajando Sí. y el calor que lo coge a uno allá en el río, abajo en el cañón, es una vaina de No, locos marica, el yo, calor. yo este Entonces, fin de semana estuve corriendo en la mesa que me invitaron por ahí. Uy, hace mucho no corría en calor y me dio muy duro el calor, weón. Impresionante. Y eso que no estábamos así, pues, súper caliente, estábamos como a 32 grados. Nada así. no, eso es Falta caliente. costumbre. Falta Sí, costumbre. pero bueno, yo les digo que en Neiva hay días que se llegan a 42, ¿no? No, Sí. no, eso es una locura. Yo no sé si podría. Se está corriendo el maratón de sables, hablando del calor. Y Hay se está noticias corriendo alrededor del el maratón de sable. ¿Se maratón de enteraron o sable. no se han enterado todavía? No, ¿qué pasó? No. Ayer falleció un corredor en el maratón de sables. Ah, huepucha. ¿Y eso? Entonces, ya ahorita entramos en el tema, Sí, lo quería ahorita guardar entramos para en el más tema. tarde, pero mira cómo son las cosas. Ayer falleció un Otras corredor en sables. cosas por decir. No, Se viene algo muy bonito por ahí. ya Tengan muy un pronto. ahorrito. Si tengan un ahorrito por ahí, se viene algo de merch de 3 de Trail. Así Ya es. para esta fecha deben tener el pedicure bien hecho. Y nada, Así muchachos. Hagan caso. ¿Cómo es que dice Andrés? Ganó Kylian, no importa cuando lo que. No importa cuánto leas esto. Eso. Ganó Kylian. Volvió Ganó y Kylian. ganó. Ganó Se Kylian en reencontró Ultra con Pirineo, los ¿no? ultras. Sí. En Ultra Pirineo. Que por ahí estuvieron algunos amigos de... bueno, uno amigo de la casa y conocidos de la casa que son... Mauri Pagliacci, que trabaja con Spartan Trail Series. Estaba ya con Albert Yorquela trabajando en las comunicaciones de la carrera. Y también estuvieron Mariano Volpedo y Marcelo Arias, que junto a Mauri hacen una cosa que se llama 3G Trail, que en 3G Trail, no, mírame a mí. 3D En lo, Trail. Es que es el único podcast que yo referencio en mi cabeza de trailer. Qué pena. Es que fíjate, hasta se me fue la palabra. Los teóricos del trail, que en paz Los descansen. teóricos del trail. Que en paz descansen. Así que bueno, nada, saludo para ellos también que estuvieron por allá viendo a Kylian hacer lo que sabe hacer. Muy interesante que ya carreras no, o sea, carreras como el Ultra Pirineo
se están poniendo a la altura, entre comillas, de una transmisión completa y sin parar del evento, como la hizo Claro. Mauri con Albert Jorquera. Eh, Estilo UTMB, por ejemplo, bueno, UTMB lo hace en varios idiomas, pero bueno, por algo se comienza y me Lo parece hicieron que... en dos, lo hicieron en Sí, dos. Cosa ok, que está, sí, que está bien. O tremendo, sea, coño, sí, me tremendo. parece bastante admirable. Ahora, hay una cosa que se le está olvidando. O no sé si se le Oh, está olvidando. No se le está olvidando. Que es a lo que va a pasar el 10 de diciembre, querido Jorge. El 10 de diciembre. vamos a tener el especial de Navidad. Eh, Vamos a hacer como una especie de episodio en vivo, pero Sí. esta vez vamos a tener un súper invitado especial aquí. Entonces, aún no les podemos decir quién es, pero cuando la gente sepa, van a haber querido comprar la preventa. En este La preventa. momento Exactamente. estamos en preventa. La preventa, la entrada vale 40.000. Vamos a tener 50 sillas y luego las regulares van a valer 50.000. Ahí está Exacto. toda la información disponible en el link del perfil de 3D Trail. Va a volver a ser Exactamente. en el Teatro Estudio La Quinta Porra en el Va a centro de ser, Bogotá. exacto. Para ¿Y quienes ya qué estuvieron, pues ya más? saben, ya saben. No, que va a estar brutal. Va a estar Va a brutal, va a ser ser la nuestro segunda cierre del vez año. que 3D Trail va a estar en un teatro, entonces pilas, el Así invitado es. vale la pena 100%, tiene muchas cosas por contar. Montón. Nada, y son solo 40 pesos, o sea, no es nada grave. Exacto. Y van a poder tener a George Muchachos, ahí de frente 2 horas. O sea, valoren. A ver, valoren. 2 horas. Em, Eh, tenemos un Como invitado, ¿no? saben, sí, como saben, episodios 125, los episodios cada 5, pues, son episodio con invitado y hoy el invitado es Mancho. Mancho es una Mejor conocido como eminencia, Germán Jiménez. Germán No, Jiménez, no una sería al contrario, Germán eminencia en Jiménez. el mundo. No, su nombre legal es Mancho. Y Sí. hay gente que le dice Germán Jiménez. Vamos a darle una vez la Este bienvenida, man, ¿no? sí, nos estaba contando fuera de micrófonos, es una eminencia en el mundo de la montaña, de la seguridad en montaña. Así es, así es. Así Sí, que, señor. querido Mancho, Germán Jiménez, bienvenido a Trajetel, ¿cómo estamos? Epa, familia, ¿Cómo no? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Mancho? complacido de estar con 3 de Tral y bueno, con todos los amantes de la montaña que están ahí a la escucha. Brutal, brutal, brutal. Vamos Qué a dar un poquito de bueno. contexto, ¿no? Vamos a dar un poquito de contexto. Hace 7 episodios hicimos el episodio que se llamó Lleva Tren Rampagué, que hablaba sobre la experiencia que tuvimos en el Festival de la Montaña 2021. Se llamó así pues porque literalmente fue lo que tuvimos. Un clima complicado que hizo que que el evento fuese más complicado de sacar adelante, pero que gracias a la experiencia que se tenía en temas de seguridad de montaña, pues el evento salió y se pudo hacer de manera segura. Entonces ahí está la mano que a veces la gente ni ve de Mancho, digamos detrás del escenario. Entonces, hoy queremos hablar sobre la seguridad en montaña, que es muy importante. Mancho, ya prefiero que seas tú quien nos diga por qué eres tú la persona para hablar de eso, ¿sí? Y comenzar a adentrarnos un poco sobre el tema y tocar ciertos puntos que estoy seguro que los tres vamos a querer tocar. Entonces, Mancho, no sé si puedes contar un poquito como de dónde sales tú, y por qué eres tú la persona adecuada para hablar de este tema. Bueno, Andrés, pues a veces hablar de uno es como medio difícil, pero bueno, digamos que la vida me ha dado la oportunidad de ir enrutado con el tema de seguridad en montaña. Desde hace muchos años, incluso sin saberlo, porque no es que sea un tema, por lo menos para Sudamérica y para Colombia, no es que sea un tema de hace mucho tiempo, no. Pero bueno, yo inicié, digamos, siendo voluntario de la Cruz Roja Colombiana hace más o menos 25 años atrás, desde muy pelado. Entonces por ahí pues fue como naciendo esa semillita, fue naciendo el entrenamiento, la capacitación.
Alterno a eso, pues asistía mucho a la montaña, en Parque Nacional Natural Los Nevados, sobre la zona del volcán Nevado del Ruiz, desde muy pelado también, porque ese es el patio trasero del montañista manizaleño. Entonces pues ahí nos fuimos formando. Después tuve la invitación de ser parte del equipo de guías de montaña que trabajaban aquí en Parque Nevados, en la zona del Ruiz, y por ahí me gustó la cosa, y bueno, empecé, digamos, que a formarme un poquitico más. En ese ir y venir de cosas, pues pude hacer montaña, por lo menos a nivel suramericano, en Argentina, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, más las que podíamos hacer aquí en Colombia. Entonces digamos que alguna vez me fui formando con el tema de guianza de montaña en Patagonia Norte, y algunas cositas que hice en la Cordillera Blanca y también con esa formación de guía. Y bueno, después a nivel profesional me formé también en seguridad y salud en el trabajo. Entonces digamos que ese tipo de cosas, de formaciones, me llevaron a hablar de seguridad en montaña. Por el otro lado, a nivel deportivo, pues también he tenido la oportunidad de estar en diferentes deportes de aventura, de estar volando parapente, de estar practicando el mismo montañismo, de estar en bicicleta, de estar en moto de aventura viajando. Entonces digamos que ahí muchos de esos retos también a nivel deportivo los encaraba a nivel solitario, ¿cierto? Y que no es una cosa que se vea a veces muy sana, pero entonces lo que implicaba eso era simplemente hacer un buen trabajo concienzudo dentro de la planeación, dentro de la valoración de los riesgos, dentro de la identificación de los peligros. Entonces digamos que ese conglomerado de cositas de nivel profesional con el tema deportivo, digamos que me han llevado a tener, digamos, un carácter muy, muy directo con el tema de seguridad de montaña. Entonces por ahí va la cosa, muchachos. Digamos que tomando un poquitico de parte de cada una de las cosas para generar criterio en este tema de seguridad de montaña, que es lo que hoy en día realizo y que llevo como la bandera en alza con ese tema a nivel país, porque me han dado la oportunidad de compartir en eventos de, como les digo, de parapente, de trail running, de bicicleta de montaña. Entonces creo que ahí ahorita estamos con un trabajo súper bonito que le decía yo a Sebas esta mañana, intentando buscar el Guinness World Records, que el gran Mauricio Salazar va a intentar, y bueno, digamos que yo soy la figura de seguridad atrás de él. Entonces como ese tipo de cosas nos ayudan a perfilarnos por ahí, muchachos, con ese tema. Ay, qué tremendo eso. Tremendo. Ahí me parece como interesante hablar un poco del entorno en el que vives, ¿no? Cuando nos dices que es el volcán Nevado del Ruiz, que es el patio trasero de los montañistas manizaleños. Hay todo un trasfondo en eso, porque una de las cuestiones que traemos hoy es, por ejemplo, lo que hablamos en el episodio del Festival de la Montaña, cuando hablamos que el evento tuvo que ser aplazado 2 horas para poderse realizar. Entonces, estar en un entorno que tiene un clima y unas condiciones tan extremas y a la vez tan inciertas, o sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo es estar en ese entorno así, y cómo puedes, no sé, cómo puede uno encontrar que puede haber un momento para hacer un evento, o un momento, por ejemplo, saquémoslo del trail, para hacer cumbre en un nevado sin riesgos, y cómo eso puede cambiar en 1 o 2 horas? ¿Cómo puede ser el clima tan cambiante en tan corto tiempo? Claro, George, eso es un tema difícil de predecir. Yo no sé si recuerda todo el mundo a Max Enrique, ¿cierto? Que decía algo en las noticias sobre la meteorología en Colombia y salía completamente contrario la mayoría de veces, y cuestionábamos mucho eso. Es que resulta que hacer una predicción del estado del tiempo es bien compleja. Nosotros, pues desde el Festival de la Montaña hacemos un seguimiento, digamos que directo con este tema, apoyándonos de las plataformas con las que podemos identificar este tema del estado del tiempo. Pero yo pienso, George, que lo que más nos ayuda a nosotros es la interpretación en campo, ¿cierto? Hacemos como, cotejamos un poco los datos que nos brindan los aparatos
con la experiencia, ¿cierto? Y no solo hablo de la experiencia mía, hablo de la experiencia de todo el equipo del Festival de la Montaña, ¿cierto? Apoyados también del personal de Parque Nevados, de los guías que trabajan allá, porque es un trabajo que realmente hace Festival de la Montaña, pero que es en conjunto. Entonces, digamos, Jorge, ese día fue una interpretación de varios días antes de lo que venía sucediendo, porque se genera la marcación de la ruta, se generan muchas actividades allá, entonces nos vamos perfilando, lo cotejamos con la información de los aparatos y juepucha, y decimos, en este tiempo va a haber una ventana y nos la jugamos por eso, y así fue, le atinamos y pudimos hacer una muy buena carrera, pero todo el mundo vivió un desconcierto, incluidos ustedes maestros, de decir, hijo de pucha, ¿será que esto sí larga o no larga? Y nosotros le teníamos toda la fe a una hora súper puntual y así fue, y gracias a Dios se nos dio la ventana en ese tiempo especial para realizarla, pero yo pienso que se debe al trabajo previo de planeación y de interpretación basado en la experiencia, por lo menos en esa montaña. No, muy tremendo. Yo recuerdo, creo que fue Alfonso, como que se acercó al carro y nos empezó a decir, no, es que Mancho ha estado mirando cómo se mueve, sí, cómo bajan los vientos por el río y cómo yo no sé qué por este lado y él piensa que puede haber una ventana entre tales horas y tales horas, entonces prepárense para las 8. Y nosotros como, ok. Es muy tremendo, y saber, a mí lo que me parece, pues sí, increíble es la responsabilidad que tiene la persona de seguridad en una carrera como esa, ¿no? Que es, o sea, se estaba diciendo, arranca la carrera porque Mancho dijo que sí, ¿sí? Porque ahí era. Y, pucha, es mucha responsabilidad. Y también, o sea, si bien, sí, la carrera arranca porque Mancho dice que sí. Si Mancho dice que no, o quien sea, no porque sea Mancho, dice que no, es no, y todo el mundo recoge y para su casa. A pesar de que tienen 3, 4 meses preparando, hoy no es, punto. Y pienso que esto va de la mano de entender que lo que importa en la montaña es estar seguros, ¿sí? Porque uno puede ser muy fuerte, puede ser lo que sea, pero, o sea, les pueden pasar cosas. De hecho, ese mismo día lo vimos y creo que lo compartimos en el episodio del festival sobre una persona que, a pesar de ser experimentada esa persona, llegó temblando y hubo que atenderla para que no entrara en hipotermia. Entonces, no importa quién sea esto en la montaña, las condiciones te van a afectar por igual. Entonces, creo que una de las maneras de ir entrando más a fondo al tema, Mancho, es ¿qué se puede considerar? Tal vez la pregunta es tonta o tal vez no sé. ¿Qué se puede considerar o qué se puede llamar seguridad en la montaña? O sea, ¿qué es estar seguros en la montaña? Andrés, pues digamos que yo lo definiría como sobre unos pilares muy claros. El pilar principal es la planeación, ¿cierto? Antes de cualquier salida, sea la que sea, sales en bicicleta, sales a correr, sales a hacer kayak, sales a escalar, lo primero, digamos, es conocer la zona, conocer el lugar, ¿cierto? Y conocerlo desde los mapas, desde las cartas, que nosotros no estamos muy habituados a eso, ¿cierto? Lo otro también es ir haciendo conocimiento previo de esa área con gente que sabe. Ejemplo, mitigamos un montón de riesgos yendo con un guía de montaña a algunas zonas. Ejemplo, lo que decía yo, a las cumbres, pues hay que ir. Ejemplo, Volcán de Alto Lima, mucha gente va sin guía y pienso que es un error. Lógicamente, también hay que ir con un guía que esté preparado, porque en ese tema también hay de todo, ¿cierto? Entonces yo pienso que el primer enfoque, el primer pilar de seguridad de montaña es la planeación, saber para dónde vamos, saber la distancia, saber qué equipamiento hay que llevar, saber cómo es el tema de comunicaciones, conocer los sistemas de emergencias locales, ¿cierto? Si nos vamos a hacer el cruce abajo a la Patagonia, ¿cierto? Entonces fue pucha, saber localmente cómo es que se mueve ese sistema, cómo va a ser la carrera, o sea, hay que hacer una planeación y pienso que la gente del trail la tiene súper clara porque ellos siempre gestionan un poquitico cómo es por lo menos se mira el perfil de la carrera, cuál es la distancia, dónde hay puntos de avituallamiento, entonces yo pienso que en el corredor de montaña ya eso está aquí muy metido ese chip, hay que meterle un poquito de arandelitas más, ¿cierto? Pero por ahí va a ser el primer pilar. Lo otro que es importante es en el durante, ¿cierto? El durante hay que validar lo que hiciste en la planeación, eso es vital, ¿cierto? Hiciste una identificación de peligros, entonces en terreno los vas a, digamos que a volver a identificar o a validar
sobre terreno. Entonces el durante también es súper importante. Y el después pienso que es el más importante de todos, sin demeritar alguno de ellos, pero son las lecciones aprendidas, esa salida que te arroja, porque eso es importante para la siguiente. Yo pienso que así te vas preparando. Entonces yo pienso que son, digamos, que unos pilares fundamentales que generan ese tema de seguridad de montaña. Sí, ok. Y luego también, ¿cómo podría? Lo que pasa es que estaba aquí también mirando lo que pasó en el Maratón de Sables que hablaba Andrés al principio y, y me lleva a pensar, por ejemplo, hay muchas personas que no llevan el material que deberían llevar a la montaña, ¿no? Entonces, está el guía, por ejemplo, está tener una aproximación previa a todos los sistemas de seguridad que hablaba Mancho, pero también está en la propia responsabilidad de saber que vamos a un entorno en el que las condiciones pueden Hostil. cambiar en cualquier momento. Es un entorno muy hostil. Y me ponía a pensar viendo lo del Maratón de Sables porque indudablemente creo que allá es el lugar donde seguramente todos los corredores sí llevan todo lo que necesitan llevar. Entonces, ¿cómo puede uno ahí comenzar a pensar en que a pesar de que uno lleva todo, muchas veces tampoco depende de uno? Hay un riesgo, o sea, Siempre. es un riesgo que como, no, ni siquiera como corredores, como seres de Como seres montaña, humanos. sabemos que existen, ¿sí? O sea, bueno, un ejemplo personal, yo tuve un accidente escalando una pared de escuela, ¿sí? O sea, por negligencia de una persona, pero el punto es, siempre hay un riesgo, así sea mínimo, ¿sí? Pero hay un riesgo de que te pase algo. Para complementar la pregunta, yo para dar un poquito más de contexto, lo que pasó en Sables fue que en el kilómetro más o menos, bueno, entre el 13 y el 26 de la segunda etapa del Maratón de Sables, ayer, a las 5 de la tarde de allá, de Marruecos, un corredor sufrió un paro cardíaco de 51 años, si no me falla la memoria, sí, alrededor de 50 años, y falleció. Hubo atención médica, obviamente allá la logística es gigante. Todos los corredores llevan un spot para saber exactamente en qué lugar están. Pero aún así no se pudo, digamos, solventar la situación. Entonces, son muchas cosas, ¿no? O sea, que a pesar de que uno pueda tratar de controlar todo, pues no sucede, ¿no, Mancho? Sí, total, Andrés, claro, George, es que realmente el riesgo cero no existe. O sea, el riesgo cero no existe y muchísimo menos en el deporte de aventura, muchísimo menos en estos deportes de montaña, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Una buena identificación de los peligros, unas acciones de gestión del riesgo que sean importantes y eso lo puede hacer cualquiera, no tiene que ser profesional en ese tema. ¿Cierto? Entonces es hacer esa parte concienzudamente y bueno, darle análisis a eso. En el momento en que realmente los riesgos sean tantos, los peligros sean que no se puede hacer una mitigación, una gestión frente a ellos, pues es el momento de decidir no, ¿cierto? Ejemplo, en Sables, ¿qué hago yo? Pues paro antes de. Si yo comienzo a ver signos claros de deshidratación, ejemplo, pues yo no dejo entrarme en la deshidratación, digámoslo así, sino que hago prevención frente a eso y no paso ese límite. El problema es que estamos marcando unos límites supremamente altos y a veces también no estamos preparados para ese tipo de límites, porque los límites son diferentes de una persona a otra, ¿cierto? Nuestros límites serán diferentes a los de Kilian, a los de Mauricio Salazar, a los de ustedes tres, ¿cierto? Porque están habituados pero cada uno tiene que marcar su límite y tiene que ser un límite sensato, que sea de la mano de la prevención, porque cuando entras en esos estados ya de hipotermia, de deshidratación y demás, salir de ahí es muy difícil y mucho más en el ambiente, ejemplo, del Maratón de Sables, salir de ahí con todo el estandarte en seguridad que tiene la carrera, porque es una de las mayores y que tiene unos peligros bastante fuertes, pero es ese tema, yo pienso que son los límites que realmente los llevamos muy allá, hay que hacer prevención frente a eso. Es que particularmente el corredor de montaña es una especie
de visitante a la montaña, sí, demasiado particular, ¿no? Y es esa persona que quiere correr mucho tiempo, estar mucho tiempo en la montaña con el mínimo equipo posible o sin equipo, que es lo que le empieza a uno a, sí, como a contrariar y a dar en parte risa. Es como, o sea, ¿cómo quieres pasar 5 horas en la montaña sin comida? ¿Sí? Que hay personas que lo Claro, llevan a ese punto, sin agua, ¿sí? Sebas, para entender un poquitico eso, digamos, nosotros como guías de montaña, eh, tenemos, digamos que una de las consignas de seguridad que les compartimos a nuestros clientes es que la cumbre no está de arriba. Y queremos decirle con eso a los clientes que es que no podemos gastar el 100% de la energía subiendo, porque con qué vamos a bajar. El guía no se lo puede cargar al hombro y bajarlo, ¿cierto? Entonces la idea es que sea un 50-50 en el espacio ideal, ¿cierto? 50 de energía subiendo y 50 bajando. Por eso la mayoría de accidentes de montaña suceden es en el descenso, porque digamos que hay una visión de túnel, ahí nos enseguecemos con que tenemos que llegar, pero nos olvidamos de que tenemos que regresar. Entonces, juepucha, ahí hay un problema y yo pienso que con las carreras de trail siempre a veces mucha gente va a tope, va mucho a los límites y lo que tú dices también, a veces por bajar peso pues bajamos en equipamiento, entonces ahí hay un error porque hay unas cosas básicas que hay que llevar porque el entorno es hostil. Entonces el mensaje tiene que ser claro de hacer prevención en nuestras salidas, Sebas. Esa es otra cosa que quiero que dejemos clara y es casi siempre o siempre el material obligatorio que se pide en carrera es un material que solventa situaciones muy mínimas, o sea, muy por encima, que si se llega a entrar en una situación en serio, ese material obligatorio no te va a salvar, ¿sí? O Sí, sea, es como una primera respuesta, que una uno mismo primera, se puede pero ayudar exacto, o ayudar a alguien. muy, muy básica. O sea, Ujú. a lo que va, lo que estoy diciendo es, el material obligatorio de muchas carreras no es lo que deberías llevar, ¿sí? Siempre intenta cargar más de eso, porque cuando entres en una situación en serio heavy, heavy, y con esto voy al punto de lo que pasó en UTMB, y era ver esa gente con las mantas térmicas puestas, todas las chaquetas que llevaban puestas, el pantalón impermeable y todavía entrando en cuadros de hipotermia. Los que estaban esperando, los que los dejaron esperando Sí. 4 horas a ver si la carrera iba o no iba, y es, sí, a ellos no les había pasado nada, no tenían una lesión, no tenían nada, pero el equipo que tenían tampoco los estaba salvando. Pero lo salvó. O sea, en medio de todo eso mínimo que puedes hacer por ti mismo, es muy importante, es como muy valioso Sí, el llevarlo, el tenerlo, el portarlo. Digamos, una persona que no hubiera tenido su chaqueta su o su manta manta térmica, güey. térmica o ambas en ese momento, que igual en UTMB uno tiene obligatoriamente que llevar una chaqueta 100% impermeable. En ese momento, el que no la tuviera, el que no estuviera cumpliendo la regla obligatoria, pues seguramente no hubiera contado la historia tampoco. Sí. Pero ahí entra, entra lo que decía Mancho de las etapas, ¿no? Del pre, por ejemplo, el pre es saber entender y asumir que si la organización te está pidiendo algo es porque la organización ya conoce el entorno en el que te van a meter y ya saben que pues los riesgos son X y Y, ¿sí? Sí. Porque es o eso, o sea, o acatar lo que te dicen o te toca ir un mes antes a ver cómo es que es la ruta y ahí tú decides qué llevar. No, o sea, nosotros ya estamos acá, nosotros diseñamos el recorrido, nosotros sabemos a lo que te vamos a exponer, por lo tanto debes llevar esto, ¿sí? Y aquí me gustaría tal vez, no sé si dar la vuelta como al tema, y es que no te estamos pidiendo esto por tu seguridad solamente, sino por la seguridad de los demás. Em, Esta semana, el domingo, estuve seguramente sabes quién es Mancho, con Toño Henao, de uno de los de la expedición de Everest se me fue el nombre, del deportista amputado. Este, y, y nos mostró una imagen una foto que él tomó, él descendiendo en el Everest, se cruzó con una imagen en la que había 6 personas bajando
un cadáver. ¿Sí? Entonces, a lo que voy es cuántas personas se pueden poner en riesgo por una persona. Entonces, ahí me gustaría conocer un poco tu experiencia al respecto y es cómo nuestra falta de responsabilidad puede afectar a los demás, ¿sí? En cuanto se habla de seguridad montaña. Andrés, es una súper buena pregunta porque realmente el riesgo del personal de emergencias es muy alto y mucha gente también de personal que no es de emergencias sino voluntarios, y ya les cuento el caso directo que sucede con frecuencia en Volcán Nevado del Tolima, para no hablar de otras montañas muy lejanas. Pues el riesgo es bastante alto, ¿cierto? O sea, los recursos que se movilizan en un rescate de montaña son altos. Ejemplo, ahorita el último chico que ha perdido la vida en Volcán Nevado del Tolima hace algunas semanas atrás, pues los recursos que se mueven para eso, operaciones incluso helicoportadas, porque bueno, aquí en Colombia es difícil todavía eso, pero la Fuerza Aérea está aportando frente a ese apoyo aéreo porque los desplazamientos pues son muy tardíos. Ejemplo, Volcán Nevado del Tolima aproximar mínimo es un día, ¿cierto? Entonces son condiciones duras, entonces se mueve un montón de personal frente a eso, y ese personal pues mitiga los riesgos a los que está expuesto con su entrenamiento y su equipamiento, pero de todas formas seguimos siendo hombres, no somos supermanes. Entonces en esas condiciones uno tiene que ser muy responsable también de dónde se mete, porque se va a volcar todo ese recurso. Ténganlo en claro, muchachos, que ningún socorrista del país va a dudar en estar ahí, ¿cierto? En estar en intentarlo. en la candela, en el fuego, ¿cierto? Pero de todas formas, sí, claro, darlo todo ahí, pero antes hay que ser sensatos. Ejemplo, el vivo ejemplo de eso son los pilotos de esas aeronaves que, hijo de pucha, ¿cómo meten un Black Hawk a 4.000, a 4.200, a 4.300 metros, hacen aproximaciones, extracciones? Y les estoy hablando del caso del Nevado del Tolima, no me estoy yendo muy allá, pero, hijo de pucha, esos valoran el costo de la aeronave, la tripulación, el combustible. O sea, ellos miden muy bien su capacidad, si realmente pueden responder o no. Eso no es que pidieron un helicóptero y ya está allá, no. Ellos se la toman en serio, y muchas de esas se generaron intentos de posicionar gente de rescate allá sobre 4.000 metros en la zona del Calvito del Arenal o de Termales Cañón o por la zona de Vancouver, pues en esas zonas que se estaba operando, pero ellos la calculan y son muchos intentos. Entonces, Andrés, realmente ahí como corredores, como asistentes a la montaña, tenemos que ser también muy responsables en esas tomas de decisiones, porque de verdad cuando se genera un rescate va a haber mucho movimiento. Sí, de acuerdo. Incluso Ahí, en la montaña pasa algo, ya termino, Juan, en la montaña pasa algo que es muy particular, sobre todo en la alta montaña, y es que hay una línea en la que se decide dejar de intentarlo, porque ya se pone en riesgo la vida de los socorristas. no, sí, exacto. Y eso es complejo, ¿no? O sea, quería como acotarlo como parte de lo que decía Juan. Mancho. Hay algo que decir de lo que dice Andrés de la foto esa, es para bajar, más bien, el Everest está lleno de cadáveres, hay muchísimos, porque es demasiado caro bajarlos. Es que no se Sí. puede, no es posible ni bajar la basura, porque también es muy complejo bajarla en términos de costos, ¿sí? El pagarle a alguien para que suba a bajar las botellas de oxígeno y todo eso es costoso. Bajar un cuerpo es muy costoso y es mejor dejarlos allá, y por eso está lleno. Y la Claro, otra es, él ya está allá, Sebas, él ya está allá metido. exactamente, ¿Cómo arriesgamos más vidas y aquí? exactamente, estamos en un país, como lo dice pues Mancho, que no tiene esa respuesta rápida, y en muchos casos ni siquiera tiene la respuesta lenta, ¿sí? No existe respuesta. Hay muchos lugares en donde la respuesta no está, y puede durar 4 días, y la ayuda que se necesita es en cuestión de horas. Entonces ahí es donde la vida depende de uno mismo cuida su vida está en sus manos, ¿sí? Y uno no puede poner en riesgo cosas tan importantes como la vida a cambio de, sí, hacer un mejor tiempo, hacer un mejor kilómetro, ser el más rápido de una carrera, ser el más tata, ¿sí? O tirarte un entreno larguísimo, ¿sí? Que son como esas cosas que tú empiezas a medir
Y quiero conectar esto con algo que Andrés habló antes y es el material obligatorio de carrera es obligatorio y la carrera no está obligada a cancelarse porque tú te mueras. Y se tiene que decir así, ¿sí? Fue lo que pasó en UTMB, fue lo que pasó en China, Y lo que ya está pasando ahorita en Sables. ¿Qué está pasando en La Exacto. carrera ya continuó, ya salió la tercera Exactamente. etapa ya. Se murió la persona y la carrera no está obligada a cancelar. Es más, yo estoy de acuerdo con que no las cancelen. Y quiero saber, pues, tu opinión, qué piensas como de esos tres hechos que han pasado en el mundo del trail: China, UTMB y ahora Sables, Mancho. Oye, otra persona que había muerto en España hace poco también, ¿no? Sí. Creo que habíamos Y visto la por ahí. corredora Es que esta que son, salió a entrenar es que también. es complejo porque es que algo está pasando. Es este Sí, año, sí vienen pasando varias. es este año. Y carajo, Si esos casos son muy particulares, Sebas, tú tocas un punto muy importante y que tiene que ser responsabilidad de nosotros porque nadie más es, y es el autocuidado, ¿cierto? O sea, esas carreras que estamos mencionando ahorita, pues en teoría va gente con mucha preparación, pero volvemos al caso que es que a veces somos complacientes con las cosas, ¿cierto? Entonces somos complacientes con el equipamiento por reducir peso, pero pues pucha, no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, somos a veces complacientes con la planeación. Entonces, el autocuidado es importantísimo para ir a la montaña, ¿cierto? Porque realmente nos abre el panorama. Y quiero decir esto, que es que nada, nosotros tenemos que conseguir el equipo idóneo, eso es súper importante, ¿cierto? Sé que es algo costoso y demás, pero es que, huepucha, estamos en un ambiente hostil donde eso nos ayuda a mitigar los riesgos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Conseguir el equipo reglamentario para las carreras, y si es de más, pues de más. Es importante la preparación como todos. Nosotros, no sé, el corredor va muy juicioso a su gimnasio, hace cuestas, va a la pista y todo esto, pero muy poquitos se preparan, ejemplo, en orientación. ¿Cuántos corredores saben leer un mapa? Pienso que el porcentaje es bajo, que los hay, claro, pero creo que es bajo frente a los riesgos a los que estamos expuestos. Prepararme en primeros auxilios, ahorita la preparación que se está dictando, que valga la cuña aquí el personal del SEMA, que lo dicta muy bien allá en Suezca, el doctor Elder, ¿cierto? WFR y no sé qué más cursos se imparten ahí. Es importante esa planeación, esa preparación en primeros auxilios, porque realmente parte de que tú mismo puedas socorrerte, porque es que la ayuda va a tardar, ¿cierto? Es claro, no tenemos el mismo sistema de emergencias europeo, norteamericano, etcétera, ¿cierto? No, aquí tardamos en respondemos y respondemos de muy buena forma, pero los recursos no son los mismos. Entonces, el autocuidado es súper importante, muchachos, porque desde ahí comenzamos a hacer gestión del riesgo. Ok. Sí, sí. ok, Ya ok. digamos que yéndonos un poco de ahí y metiéndonos más como en el tema de la aventura, de las experiencias que seguramente el mundo de la alta montaña y de este deporte, por ejemplo, lo llevan a uno a vivir experiencias únicas. Entonces, a mí me gustaría que Mancho nos recomendara, nos dijera alguna experiencia que ya hayas vivido acá en Colombia y otra en Sudamérica que le recomendaras a la gente que tiene que vivir alguna vez, algún lugar al que tiene que ir, alguna cumbre a la que tiene que subir, algo así especial que hayas vivido. Bueno, yo pienso que, Sebas, yo pienso que hay experiencias que hay que vivir y yo pienso que ir a las cumbres glaciares de Colombia es algo que debemos de hacer, ¿cierto? Sea estar en Sierra Nevada del Cocuy, que bueno, lastimosamente todavía no se puede sino estar sobre su borde glaciar. Bueno, Sierra Nevada, pues que es difícil acceder y demás, Volcán Nevado del Huila, que se están dando ascensos, pero bueno, son de un nivel técnico y hay que ser muy responsables para eso. Pero yo pienso que las cumbres de Parque Nevado son un sitio para visitar, ejemplo, el Volcán Nevado Santa Isabel, todo el mundo ya sabe los pasos acelerados que está dando en ese tema de glaciación, entonces pienso que es un sitio para visitarlo. Yo pienso que hay que incluso hasta conmemorar. Eh, Volcán Nevado del Tolima es un ascenso increíble, con unos paisajes bellísimos, donde realmente te hace sentir que estás en la montaña. Entonces yo pienso que vas,
cualquier cumbre nevada que puedas ir a Colombia, pienso que es una aventura que hay que vivir, ¿cierto? Porque tener glaciares en un país tropical es súper exclusivo. Aquí nos visitan geólogos, glaciólogos y demás de muchas partes del mundo y son fascinados de que cómo tenemos hielo en Colombia. Entonces yo pienso que por ahí va. Esa es una experiencia que hay que vivirla. Y otra que pienso que para cualquier corredor de montaña, las carreras que se están generando en Cordillera Blanca, ¿cierto? Ahí en la zona de Huaraz son increíbles. Para mí es uno de los sitios más bellos que tiene Sudamérica, que cualquiera realmente debería de ir y programar y tener en su listado, digamos, de carreras posibles para ir, cualquiera que se esté generando allá. Toca ir, toca ir a Perú. Esas carreras allá son bellísimas y son carreras propias de montaña, y huepucha, es que uno debe estar viendo ya la zona de nieve, pisar nieve, como nos pasó ahorita en Festival de la Montaña, huepucha, es la esencia del corredor de montaña. Entonces yo pienso que esas dos, ir a la Cordillera Blanca a correr y estar en alguna cumbre nevada en Colombia. Vale. Súper. Tremendo. Yo quisiera, como no sé si la pregunta es la correcta, pero a ver si la podemos sacar, es... Tú hablabas ahorita de un curso, ¿sí? Que sé que Juan también lo hizo, si no estoy mal, Juan tiene ese curso. Que ahorita se me van las siglas, pero es Wilderness Rescue... Hay algo así. WFA, WFR. Bueno, yo tengo varios cursos, pero esos cursos sí, que quede claro que solo te preparan en primera asistencia, ¿sí? O sea, Sí. uno va a hacer las cosas básicas. Entonces, a lo que voy con esta pregunta es, ¿cómo podemos nosotros? Porque es que lo inicial, en mi opinión, y seguro aquí los cuatro coincidimos, lo inicial es la prevención. O sea, cómo yo me estoy preparando para el momento en que se me dé una situación, ¿sí? O sea, primero es esa, ¿cómo podemos prepararnos? No solamente con cursos, que me parece súper válido y ojalá fuese más accesible, ¿sí? Porque siento que por mi desconocimiento del tema, siento que para que tú le llegues a un curso de primeros auxilios o de rescate o lo que sea, es porque el curso te llegó a ti, ¿sí? Es decir, no sé, por ejemplo, ojalá en los colegios hubiese más educación en primeros auxilios, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos prepararnos vamos a decirlo, en lo académico, Mancho, de una manera básica, ¿sí? Esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda parte es, ¿cuáles son esos síntomas durante la actividad, no tanto físicos de nosotros, sino, no sé, del entorno? Puede ser que te dicen, se te va a formar un mierdero, ten cuidado. Sí, o sea, ¿cómo podemos previsualizar que las cosas se pueden complicar? Claro. Sí, Andrés, pues ya arranquemos por la segunda. Yo pienso que ahí hay que hacerle caso a nuestro instinto, ¿cierto? Como les digo, a través de carrera en carrera, salida en salida, entreno en entreno, creo que vamos generando un criterio, ¿cierto? Por eso es que es tan importante la frecuencia en la montaña, porque te genera ese criterio para tener una buena toma de decisiones. Pero creerle al panorama que se ve oscuro allá en lontananza, hay que creerle, ¿cierto? O sea, si ves una pared negra allá que uno dice, pues pucha, evidentemente eso es lluvia, hay que creerle, ¿cierto? A la tormenta eléctrica, hay que creerle. Es que viene el punto ahí, Andrés, muchachos, que es que somos complacientes. Estamos viendo una pared oscura allá a lo largo, digo, no, yo voy a continuar. Pues pucha, tratemos de buscar un refugio, mirar a ver cómo se está movilizando esa masa, interpretarla y decir hasta aquí o espero a que pase, ¿cierto? Tengo con qué quedarme aquí, tengo mi chaquetica, tengo mi manta térmica, me quedo acá bajo este techito que encontré, me arrimo a una finca, o sea, por ahí digamos que es la cosa. Es más creerle realmente al instinto, a esos signos que claramente la montaña nos está evidenciando, ¿cierto? Por ahí va la cosa, para no, digamos, que ahondar en unos signos pues más claros, porque eso realmente hasta en los libros y en YouTube hay de todo eso, pero lo principal que a veces nos olvidamos es eso, que es que no creemos en nuestro instinto y somos complacientes frente a eso. O sea, como que pensar siempre que la nube está más cerca de lo que uno cree que está, algo así, como tomárselo más en serio, más rápido. Total, Andrés, es por ahí.
es por ahí. Esperar un momentico, paro, eso igual esas masas se van movilizando, entonces uno interpreta más o menos el rumbo a las que está teniendo, interpreta el rumbo que uno tiene y uno dice, güey, pucha, me la juego por aquí, por allá, entonces es como por ahí la cosa. Y en muchos sentidos también es usar la lógica, ¿no? O sea, ya, Eso o es, sea, ahí es, hay un hueco, pues tú no te vas para el hueco, o sea, no te tires al hueco, usa la lógica, ¿sí? es que Devuélvete eso ya. decimos, eso, el ser complaciente es que eso no pasa nada, y ese no pasa nada es que ahí es donde viene el accidente. Ya, ok. Y con respecto a la preparación previa académica que podemos tener como deportistas, no sé, libro, curso o algo que se podría recomendar al respecto. Antes, bueno, yo pienso que fuera de la preparación física, que es súper importante para enfocarnos a los retos, yo pienso que todo el mundo debe tener un curso, uno de orientación y cartografía, que eso es súper importante, por lo menos a veces saber dónde está el norte, el sur, el este o el oeste, ¿cierto? Partiendo de ahí, interpretar por lo menos ese tema de orientación, saber leer una carta es súper importante, porque a veces hay salidas que uno no se informa mucho, pero que si uno es autor, he estado en sitios de Sudamérica donde por ahora no va nadie. ¿Y qué he hecho? Un trabajo con Jiangsu, con las cartas, con la indagación, si hay algún viajero, pues le pregunto y demás, pero es súper importante. Y lo otro es la preparación con primeros auxilios y lo que hay ahorita en áreas silvestres, no solo pues las que se dictan allá, creo que la Cruz Roja dicta cursos súper buenos, la defensa civil, los bomberos locales, o sea, se puede uno acercar también porque a veces cuesta, pero hay unos que son asequibles. Entonces yo pienso que la preparación física, la orientación y cartografía y demás, con un curso de primeros auxilios, que en esos cursos también es importante saber lo que se oriente un poco de supervivencia, que es importante, ¿cierto? O sea, el tema de saber hacer refugios, de buscar agua, de saberse comunicar y demás, saberse orientar, esos cursos de supervivencia son súper buenos. Esta semana pasó uno el fin de semana que hicieron en Manizales, de Colombian Canyons, con Canyon in Manizales, buenísimo, ¿cierto? Porque no Sí. solo te ayudan a sortear las técnicas de cómo vadear el agua y las técnicas de descensos y demás, sino que te enseñan también de supervivencia. Entonces yo pienso que para un corredor de montaña es importante ese tema también. O sea, lo digo de primeros auxilios, pero son un montón de habilidades que están dentro de esos mismos cursos y lo haces dentro del tema de áreas silvestres, ¿cierto? Entonces pienso que son como los pilares ahí, Andrés. Con eso creo que nos vamos formando criterio. Y yo pienso que YouTube, sabiendo de dónde vienen, porque hay de todo, pero ejemplo, el español que dicta estos tutoriales de encordados es súper bueno, Sí, sí. ¿cierto? La Federación Española brinda unas cosas muy buenas también en ese tema de supervivencia en montaña y unos tips de seguridad en montaña, porque realmente la seguridad en montaña para nosotros viene desde los españoles. Ellos desde el 99 empezaron con una campaña que se llama Montaña Segura en la zona del norte, allá en Huesca, son, digamos que los pilares para nosotros en Sudamérica. Ellos empezaron con esas campañas y nosotros las hemos ido adaptando por parte de los equipos de rescate, ejemplo, de la policía ecuatoriana, de los guías internacionales de montaña de Ecuador, de la gente que está trabajando aquí en Colombia. El tema, la seguridad de montaña viene de allá, de la gente del GREIM y estos equipos que se generaron allá. Entonces, pienso que YouTube tiene una muy buena información que hay que saberla manejar, pero que es una información que la tenemos ahí y que podemos acceder de una forma, digamos, que muy básica en cuanto a costos. Ok. Acá en Colombia hay muy buenas cosas con la Cruz Roja, que son muchos cursos de voluntarios, que tú no tienes que Total. pagar nada. Igual, esa plata nunca es perdida, eso es como invertirle a la educación. El curso más Total. caro, digamos, el que voy a tomar ahora sale todo como en 1.500.000, 1.600.000, pero es un curso Sí, súper bien invertido y hacia abajo, en Patagonia voy a hacer el de Knowles, que tú lo debes conocer también, súper bueno. Claro, todo de eso no dejar rastros. No, y como va diciendo Mancho, cada curso te va complementando como en un nivel de destreza diferente según la necesidad, ¿sí? Y es, ¿qué haces con muy poco equipo en la montaña? Si sales a correr, pues ya tienes que empezar a tener una destreza en cómo puedo usar el entorno a mi favor, ¿sí? Cómo puedo, no sé, obtener agua, qué plantas me sirven, qué tipo de hierbas no puedo comer, qué tipo de, sí, todo eso, y las personas
A mí me pasa que los corredores dicen como, no, Juanse, sí, es que tú cargas de todo, es que tú... Marica, cuando las cosas se ponen arrechas, o sea, se ponen jodidas. Ahí es donde sabemos el corredor que es de montaña. Exacto. Cuando Y a todo es uno bonito, a va uno es a la cualquiera, digamos. persona que van a buscar, ¿sí? Porque saben, ¿sí? Y esas cositas, es que son cosas tan bobas como prender un fuego en un lugar húmedo. Y eso salva, eso te salva. Y salva a quién sabe cuántas vidas. Entonces, háganlo. Esa plata nunca va a ser un gasto, esa plata siempre va a ser inversión y Colombia tiene muy buenos cursos en eso. Otros cursos que yo he tenido la posibilidad de tomar, ha sido por el área laboral, que te dan cursos de primeros auxilios tengo otro en espacios confinados, que es cuando hay derrumbes y todo eso, lo tomé en un trabajo, y son cosas que uno va aprendiendo. Claro, Sebas, digamos que nosotros estamos ahorita dando un paso con el tema de seguridad en montaña importante. La Escuela de Senderismo de Antioquia, huepucha, está trabajando mucho ese tema, que yo sé como referentes. Pero estamos hablando de eso, pero si hablamos en tema de gestión del riesgo, Colombia es uno de los referentes para las Américas. O sea, Claro. aquí salen equipos de rescate, ejemplo, ahorita en Haití, el último terremoto, ¿quién estuvo allá? Un equipo USA de Colombia, ¿cierto? Porque son referentes y llegan a orquestar y a aportar y a liderar emergencias en cualquier parte de las Américas. Estamos a un nivel muy grande. Por eso queremos que la seguridad en montaña comencemos a hablarla más. Por eso el llamado de 3 de Trail a hablar de seguridad en montaña es súper importante, porque realmente es algo que necesitamos culturizar y que realmente lleguemos al nivel que lo tenemos, porque es que tenemos muchos corredores, mucha gente yendo a la montaña y el riesgo está ahí. Sí, creo que se trata de, consolidando un poco lo que hablaban, en este caso no es solo entrenarse físicamente para ir a hacer el mejor tiempo o para ir a correr la mayor distancia, sino también irse entrenando en cómo ir más seguro a la montaña, en dependiendo el clima y todo lo que vaya a tener en ese evento al que voy, cómo puedo ir capacitándome yo, ir entrenándome mentalmente y sí, interiormente para poder estar mejor en ese lugar y mitigar los riesgos, que al fin de cuentas es como la clave de todo, mitigar los riesgos que uno pudiera tener allá en esos entornos. De acuerdo. Mancho, De acuerdo, de acuerdo. una pregunta. ¿Cuál es, si pudieras llevar solo una cosa de tu equipo a la montaña o una cosa que nunca dejas de tu equipo, no importa al entorno a donde vayas, qué es esa cosa? ¿Qué es ese elemento que nunca dejas? Seba, se me fue la onda ahí. No te escuché Ahí bien. ya. Esto por aquí. ¿Ahí ya escuchas? Eso. Esto por aquí en la Listo. montaña todavía. Sí, señor. ¿Cuál es esa única cosa que si vas a cualquier tipo de entorno, me refiero, digamos, a desierto, alta montaña, nieve, lo que sea, de tu equipo, cuál es esa única cosa que nunca dejarías, que siempre llevas contigo? Huepucha. Son varias que yo nunca dejo, pero la comunicación es importantísimo. Tener un buen teléfono es vital y que yo nunca deje mi radioteléfono. Ok. Vale. Sí, y lógicamente mi radioteléfono, pero habiendo conocido cuáles son las frecuencias locales, habiéndolas programado y todo, y activar los repetidores de esa zona, o sea, lo que yo necesito es comunicarme. Y hay una pregunta, muchachos, y no me extiendo mucho ahí, y es el tema también de cómo saber hacer un llamado de emergencia, que mucha gente no lo sabe hacer. No siquiera sabemos las líneas de emergencia del país. No sabemos que el 119 es de los bomberos, el 132 es de la Cruz Roja, el 123 es del Sistema Integrado de Seguridad. O sea, hay que también saber
hacer los llamados. En muchas partes, hablo también del caso suramericano nomás, en montañas, ejemplo, como Bolivia, si nos comparamos, en cada montaña hay un cartelito de cómo hacer un llamado y cuáles son los números de emergencia de allá. Ejemplo, si vas a Huayna Potosí, ahí hay un cartelito que te dice los números de emergencia y qué debes de decir, ¿cierto? Lo primero tienes que identificarte. Eso es supremamente importante. El sitio donde estás, yendo de más a menos. Ejemplo, estoy en Parque Nacional Natural Los Nevados, en Volcán Nevado Santa Isabel, sobre la zona de 4.600 metros. O sea, hay que aprender a hacer esos llamados. Hay que haber analizado la situación para poderle decir a ese operador de radio que te contesta que hay que cuáles son los recursos que necesitas. O sea, también hay que prepararnos hasta para eso. Es que son muchas vainas que hay que tener en cuenta. Y la gente normalmente piensa que solo es ir a correr rápido, ¿no? De acuerdo. Sí, De acuerdo. Y tener en cuenta, yo creo que lo más importante de toda esta conversación es partir que las carreras acá en Colombia no tienen la respuesta rápida que requiere para mover a alguien en la montaña. No la tienen. Siempre esa respuesta va a ser muy, muy demorada y incluso hay carreras que ni la tienen, ni se fijan en un buen seguro para el corredor, no pagan el seguro, el mejor seguro, o omiten darle ese seguro al corredor por ahorrarse en gastos, en fin, un poco de vainas que pasan. Pero bueno, Mancho, una última cosa, un libro y un documental, película que recomiendes. Ay, juepucha, a mí la que más me gusta es Tocando el Vacío. Yo creo que la han visto por ahí, ¿no? Sí. Que se desarrolla ahí en Perú y juepucha, pienso que nos arroja muchas lecciones aprendidas. Y también nos motiva mucho, juepucha. Ahí nos da a saber que es que la mente que tenemos, a veces el cuerpo no va, pero la cabeza sigue tirando. Entonces, Tocando el Vacío es algo que recomiendo ver. Deja mucha lección aprendida. ¿Y libro? ¿Un libro, Mancho? ¿Un libro para recomendar? Se le fue. Ahí ya volvió. ¿Volviste? ¿Estás con nosotros? Sí, Andrés, ahí. Ajá. Un libro que un recomiendes, Mancho. Uy, juepucha, yo también muy de la literatura, güey madre. Pero todos los manuales que se vean, yo soy muy de eso. Manuales técnicos y eso de supervivencia, creo que los de desnivel en ese tema de gestión del riesgo son los más indicados acá. Sí. Buscar de la librería de desnivel, gestión del riesgo, los que hay, porque hay bastantes, pienso que son los más recomendados. ¿Y cuál es tu sueño en el mundo? Una cumbre soñada que tengas. Mancho. Ahí se le fue. Sí. Ahí va a volver. Ya va a volver. Mancho. Esta conexión Hola. al final. Ahí, George. Listo. Una cumbre soñada en el mundo que tengas. George, no, perdí otra vez ahí la señal. Una cumbre soñada que tengas en el mundo que quieras hacer algún día de la vida. Juepucha, cumbre soñada. Sabes que tengo es más bien como, ya digamos que voy dejando a un ladito el tema de montañas, pues de cumbres, y me he enfocado mucho en temas de aventura en bicicleta o en motocicleta. Yo tengo un proyectico muy, muy personal y esa es cruzar las 3 cordilleras sobre 2 ruedas. Ya arranqué haciendo la primera etapa en los Andes en motocicleta. Fui hasta Huaraz desde Colombia por toda la cordillera lo más pegadito. Tengo que hacer la segunda etapa que va justo desde Huaraz hasta Uyuni, y de ahí de Uyuni tengo que hacer la tercera ya directo, casi pegadito por la ruta 40. Entonces digamos que va por ahí. Luego la idea es atravesar Alpes en bicicleta y bueno, y el Himalaya está pendiente. Entonces como las montañas las he ido dejando un poquito al lado lastimosamente, pero bueno, han venido otras aventuras que me llenan más de momento. Pero claro, bueno, por fortuna he podido hacer unas grandes en Sudamérica y soy complacido de eso. Tremendo. Chévere.
Mancho, agradecido con que nos hayas compartido tu experiencia, tu conocimiento. Agradecido también por el trabajo que haces junto pues, con el equipo con el que trabajas, en las diferentes cosas que haces. Porque es muy importante y como decía al principio, es un trabajo que a veces no se ve, pero que imagínense uno si no se hiciera, ¿sí? Entonces es súper valioso el trabajo que hacen las personas que están enfocadas en el rescate y en la seguridad de montaña para que todos los demás estén bien. Así que súper agradecidos contigo pues por la compañía. Que quede aquí el registro que esto es real, que Mancho está en la montaña y que por eso se le va la onda y viene la onda. Eso es parte del asunto porque así es la cosa, ¿no? Mancho vive en la montaña, sí. Sí, sí, sí. Se le fue Sí, otra Muchas vez la onda. gracias. Otra Muchas vez. gracias, Mancho, de nuevo, por estar acá con nosotros, por compartir No, esas experiencias y que esperemos que todas las personas que escuchen este episodio se lo compartan a cualquier persona que crean que algún día va a ir a la montaña y así todos vayamos cada vez más seguros y no se pierdan más vidas allá. Es la idea. Sí, perfecto, exacto. no, George, a ustedes muchas gracias por ese espacio, porque el trabajo del comunicador es importantísimo. Puede haber mucha información, pero si esto no les llega a la gente que es, pues no hacemos nada. Y lo otro, agradezco el espacio también a los líderes de esas carreras, a la gente que está organizando todas esas carreras en Colombia, que por lo menos aquí hay una persona, que sé que hay muchas en Colombia, pero que aquí tienen un amigo para apoyarse. Conceptos, si necesitan apoyo y yo puedo, ahí estaré. Entonces, pues nada, que necesitamos es que en Colombia sigamos hablando de seguridad de montaña y yo pienso que irlo con la gente. Entonces, nunca duden en contactarme para algunos conceptos o apoyo directo para sus carreras. O sea, esto realmente, este conocimiento es de todos. Brutal. Gracias, Muchas Mancho. gracias. Gracias. Nada, chicos, esto fue el episodio de seguridad en montaña de Trajetel junto a Germán Jiménez, que es el nombre real de Mancho. Hablamos sobre esas cosas que a veces solo hablamos cuando pasan. Y eso es lo que creo que tratamos de combatir. El hecho de que la seguridad de montaña se toque incluso cuando no haga falta, darle la importancia que se merece. Como siempre, sean buenas personas. Compren su ticket para el especial de Navidad de 3G Trail y vayan haciéndose el pedicure para lo que se viene pronto con el merch de 3G Trail. Un abrazo grande a todos. Sí, señor. Nos vemos Mancho, muy pronto. un gran abrazo. Chao. Mancho, Chao. gracias. Gracias. Abrazos Pura vida. para todos. Nos vemos. Chao, chao.